Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Y porque es una palabra viva, permanente, inmutable, tiene impacto en nuestras vidas. Por eso, reavivados por su palabra, es una cita diaria con el Señor y con su mensaje para con nosotros. Todos los días nos dedicamos a la lectura y reflexión de un capítulo de la Biblia. Hoy lo haremos sobre Ezequiel, capítulo 37, pero antes pedimos la bendición de Dios. Señor, al abrir tu palabra te necesitamos a nuestro lado, para que el mismo Espíritu que inspiró a los escritores nos ilumine para entender tu mensaje y también nos dé fuerzas para practicarlo en nuestra vida. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 37 de Ezequiel es una de las visiones más poderosas y más impactantes que Ezequiel haya recibido. Vamos a los detalles y a su contenido en resumen. La mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Se estima que esta visión estuvo allí aproximadamente por el año 586 a.C. Me hizo pasearme entre esos huesos. Pude observar que había muchísimos huesos en el valle que estaban completamente secos. Y Ezequiel se siente impresionado porque en medio de la visión recibe una pregunta de parte de Dios. Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y él me dijo, después de esa pregunta, viene mi respuesta, Señor, omnipotente, tú lo sabes. No era una pregunta que Ezequiel pudiera responder, esa era una pregunta para Dios. Entonces me dijo, versículo 4, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos, yo les daré aliento de vida, ustedes volverán a vivir. Versículo 6, les pondré tendones, haré que les salga carne, los cubriré de piel, les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Tal como el Señor me lo había mandado, profeticé, y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra. Gran ruido, ¿no? Un movimiento de huesos que se acomodan formando las estructuras. Y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Y yo me fijé, dice Ezequiel, y vi que de repente aparecían tendones sobre esos huesos. Y vi que de pronto aparecía carne y después aparecía la piel. Imagínense la impresión de Ezequiel. Pero lo que más le impresionó, dice la última parte del versículo 8, es que todavía a pesar de todo eso no tenían vida. Sí, eran huesos mejor dispuestos, ¿no? Vestiditos, adornados, con estructura, con tendones, con carne, con piel, pero todavía no tenían vida. Entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre, conjura el aliento de vida y dile, esto ordena el Señor omnipotente. Ven de los cuatro vientos y da vida a estos huesos muertos para que revivan. Versículo 10. Yo profeticé conforme a la palabra del Señor, conforme a lo que Él me había ordenado, y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Después me dijo, hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Es decir, que esta visión estaba aplicada a la iglesia, al Hijo de Dios, al creyente, al pueblo de Israel, que por su indiferencia, por su rebeldía, por su pecado, por su apostasía, estaban muertos. Pero Dios trabajó sobre esos huesos para producir vida sobre su muerte. Hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel.
Ellos andan diciendo, nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente: pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas. Te haré regresar a la tierra de Israel, y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado, entonces sabrás que yo soy el Señor. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir, y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo el Señor lo he dicho y lo cumpliré, lo afirma el Señor. Maravilla, es que ese mismo Dios que nos había creado de la nada, del polvo de la tierra, puede rehacernos cuando estemos totalmente muertos espiritualmente. No hay nada, ni siquiera la muerte, que se oponga al poder de Dios. Un día los que descansan en el Señor resucitarán primero, y aún los muertos serán levantados para vivir con Dios para siempre. Pero ahora, cuando hay muerte espiritual, como ocurría con el pueblo de Israel, que se requiere de un milagro para colocar vida nueva en muertos espirituales, Dios también tiene intacto su poder y a disposición su amor y misericordia. El relato continúa. El Señor me dirigió la palabra, tomó una vara, escribe sobre ella: Judá, Israel, un mensaje de unificación de estos dos grupos: Judá, sus aliados, y los israelitas. Luego toma otra vara y escribe para José, vara de Efraín, y todos sus aliados, los israelitas. Junta la una con la otra, de modo que formen una sola vara en tu mano. Cuando la gente de tu pueblo te pregunte qué significa todo esto, tú le responderás: así dice el Señor omnipotente. Voy a tomar la vara de José, que está en la mano de Efraín, a las tribus de Israel que están unidas a él, y las uniré a las varas de Judá. Así haré con ellos una sola vara, y en mis manos serán una sola. Sostén en tus manos las varas sobre las cuales has escrito, de modo que ellos las vean. Adviérteles que así dice el Señor omnipotente: tomaré a los israelitas de entre las naciones por donde han andado, y de todas partes los reuniré, los haré regresar a su propia tierra. Y en esa tierra, en los montes de Israel, haré de ellos una sola nación. Todos estarán bajo un solo rey. Nunca más serán dos naciones, ni estarán divididos en dos reinos. Y así están. Versículo 25, habitarán la tierra. Versículo 26, haré con ellos un pacto de paz. Será un pacto eterno. Haré que se multipliquen. Colocaré mi santuario en medio de ellos. Habitaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y cuando mi santuario esté para siempre en medio de ellos, las naciones sabrán que yo, el Señor, he hecho de Israel un pueblo santo. Dos mensajes en el capítulo: los muertos que reviven y la unidad. Para los dos se necesita el milagro de Dios. Por eso decía el poeta: no son muertos los que en dulce calma disfrutan la paz de la tumba fría. Muertos son los que tienen muerta el alma, aunque vivan todavía. Tal vez estamos vivos, pero muertos en vida. Hacemos ruido, tenemos una fachada y una apariencia, pero no hay vida. Permite que el Señor coloque su espíritu y tu presencia en su vida. Permite que Él haga el milagro de la vida y el milagro de la unidad de los creyentes, para que el mundo, viendo los dos milagros, el de la vida y el de la unidad, testifiquen del poder y de la gracia del Señor. Pidamos a Dios ahora que Él haga estos milagros en nuestra vida.
Señor Padre nuestro, en este momento te confiamos nuestra vida a tus manos. Por favor, queremos vivir de verdad. Queremos hacer tu voluntad. Queremos ser una sola cosa unidos en Cristo. Produce este milagro y guía a todos nosotros en el camino de la salvación y de la eternidad. Nada merecemos, pero agradecidos te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por la presencia de hoy. Que usted tenga vida y vida en abundancia. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra.